Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo para todos, bienvenidos. Ya estamos en esta edición sabatina de Salvando la Mañana para hablar de todo un poco. Una mañana calurosa ya a esta hora, ¿eh? Ya tenemos bastante calor, 21 grados. 21 grados aquí en Cacupé, pero una sensación térmica que va a ir creciendo evidentemente con el correr de las horas. Tenemos prevista una máxima el día de hoy que va a estar rondando los 33 grados. 33 grados va a ser la máxima aquí en Cacupé hoy. En Asunción estaban marcando 35 grados la temperatura máxima para el día de hoy. Cielo totalmente despejado en la capital cordillerana. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Mañana se juega el clásico del fútbol paraguayo. Ayer fue presentado Alfaro como nuevo técnico de la selección. Comenzó la sexta fecha. Victoria de Luqueño sobre Guaraní. Triunfo el 2 de mayo. 2 de mayo sigue en la punta. Sigue en la punta del campeonato. Se irá compartiendo si Olimpia gana el clásico. Será único puntero si Olimpia pierde el clásico. O si empata el clásico contra Cerro Porteño. O sea que tremenda la campaña del 2 de mayo. Ahí nomás ganó, es cierto, 1-0, pero ganó, se quedó con los 3 puntos en casa, haciéndose fuerte el equipo del 2 de mayo de Pedro Juan, jugando como local en su escenario en el estadio Río Parapití, allá en la capital del departamento de La Mambaya. Así que bien por 2 de mayo, que continúa entonces con esta racha realmente muy, pero muy buena de conseguir los resultados que le permiten estar en la parte alta de la tabla de posiciones y ser uno de los principales protagonistas del torneo. Así que excelente, realmente lo que está haciendo el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Y bueno, ya iremos compartiendo con ustedes también otras novedades, vamos a hablar de otros temas. Como es costumbre, estaremos tocando una diversidad de asuntos, todo lo que ustedes quieran. En esta mañana de sábado distendida, relajada, y esperando, por supuesto, ya también el clásico. Después seguramente nos vamos a meter más en el tema del campeonato local, pero bueno, como siempre, tocamos primero un tema y después vamos hablando de cualquier güey perdido, ¿verdad? Y acá, sin embargo, hablamos ya de todo un poco. Voy a ir saludando a los que ya están presentes desde tempranito. Es medio difícil este horario y aparte los sábados, pero bueno, siempre que podemos vamos a tratar de hacer también para cumplir con todos. Eduardo dice, buenos días, Salva, bendecido día para todos nosotros, a disfrutar y pasar un lindo fin de semana. Dice, ojalá, viejo, ojalá que para todos sea así. Buen día, hola Elio, ¿cómo te va? Buenos días a los muchachos y chicas de la comunidad, vayan dejando sus likes que no les cuesta nada y a Salva le ayuda mucho. Y eso, cierto. Hola Salva, ¿a quién decís que gana el clásico? Dice, y espero que gane uno de los dos ya, pues me gustó además el empate. Hola Salva, muy buenos días, hola Esteban. A mí me gustó la conferencia de prensa de Alfaro porque hizo una radiografía completa al problema que sufre la selección. No rehuyó, por lo menos, cierto, para muchos fue mucho verso, todo eso, pero dijo las cosas que todos vemos que están mal. No dijo, voy a venir a clasificarnos y sin enumerar los problemas. Hizo una radiografía realmente de cómo está la selección. Buen día, Salva Nation, Modernation Possession. Hola, Nation. Buen día, Salva, gracias por responder mi mensaje esta mañana. Vamos por todo, bendiciones. Fuerza, Ricardo, tranquilo. Un día tenemos que tocar también ese tema. Un día tenemos que tocar ese tema porque Ricardo sabe que otro día vamos a hablar de otros temas que también son muy, muy interesantes. Y yo sé que este tema de estar en contacto entre nosotros nos ayuda mucho a todos, ¿verdad? Yo le conté cómo empezamos justamente el tema de los lives. Yo tenía el canal de YouTube desde el 2010, pero no lo usaba prácticamente, solo para alzar de repente algunos videos y todo eso. Más videos familiares que otra cosa era. Y después cuando vino la pandemia nos tuvimos que encerrar, bueno, sirvió y mucho para estar en contacto con la gente, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido el internet fue un poquitito el que nos permitió seguir en compañía de nuestros seres queridos, de amigos, de conocer nueva gente. Algo que diariamente hacíamos por la calle, ¿verdad? O por nuestro trabajo, por nuestra escuela, nuestro colegio, nuestra facultad, pero que al no poder salir no podíamos hacer, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo esa época y sinceramente creo que el canal de YouTube nos sirvió para estar en contacto permanente. Y Diego, por ejemplo, sabe, ahora veo que se conecta, sabe a qué me refiero de esa primera época también donde todo era muy difícil realmente, donde todo era muy difícil y más todavía de repente cuando sos independiente en Paraguay y el país se te cierra, ¿verdad? Fácil era para los empleados públicos, ellos seguían cobrando, daba lo mismo si se iban o no se iban cobrando su plata, ¿verdad? Total. Pero bueno,
Para la mayoría de los independientes, por lo menos, era bastante complicado. Hola, salvo a la conferencia de Alfaro y Pucubé, Cerro Esperanza, güey, dice Carlos. Buen día, qué linda campaña el 2 de mayo con acompañamiento de su gente, envidia sana, dice. Hola, querido Salva, hola, Diego, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno, a ver si alguien ya está en el Twitch también. Hola, buen día. Hola, Denny, ¿cómo te va? Éxito también para vos. Saludos para todos los que ya se van prendiendo también en el Twitch. ¿Cómo era? En la aplicación morada me decían a mí. No, está en la aplicación morada. Crítica bajante del río Paraguay. Dice menos 10 centímetros de alcanzar. A 10 centímetros de alcanzar el mínimo histórico, dice. Yo recuerdo cuando llegó ese mínimo histórico. ¿Vos sabés que podías cruzar el río? Por ejemplo, ahí en la zona del Banco en la zona de Itanramada, en la zona del Banco San Miguel, o caminando podía cruzar el río. Fue algo impactante. Bueno, así como fueron impactantes las inundaciones. Recuerdo, ¿sabes? Que el agua del río llegaba hasta Colón, inundó todo el puerto. Y el Deportivo Sajonia, todo el Deportivo Sajonia, y llegaba a 2 cuadras otra vez de la entrada del Deportivo Sajonia hacia casa, ¿verdad? O sea, yo vivía ahí derechito de la entrada del Sajonia, pero mucho más hacia el Defensores del Chaco, ¿verdad? Era impresionante. Y acá estamos viendo imágenes, ahora estoy mirando C9N, en la zona de Itaputapunta. Esa roca roja que está ahí es la famosa Itaputapunta. Qué descuidado está el mirador de Itaputapunta. Qué descuidado está el mirador de Itaputapunta. Sinceramente hablando, la vez pasada estuve por ahí recorriendo, fui a visitarle a un amigo y pasé justamente por ahí un ratito y qué lástima, porque es un lugar tan lindo, pero tan descuidado por la municipalidad. Y tan peligroso, porque ahí no puedes joder la bola y te caes. Bueno. A ver. IPS pagará 21 millones de dólares a comisiones a banco por cesión de deuda con proveedoras. Y sí, con nuestra plata. Pagáis que hay malos negocios de los dirigentes anteriores. Bueno, no sé si malos negocios, ¿verdad? Malos negocios para IPS. Malos negocios para los asegurados. Seguro que habrá sido buen negocio para que autorizó esas pelotudeces que hicieron con prestando plata a grandes empresas, grandes proveedores, y después a la hora de la verdad no pagáis y IPS llegó para ganar. Sin embargo, vos te vas y necesitas sacar tu plata y te dicen, no, tenés que cumplir los 25 años, no, tenés que tener 55 años. Y vos aportaste. En mi caso, por ejemplo, yo, si hubiese seguido siendo empleado, ¿verdad? Igual puedo seguir aportando IPS. Yo, ahora, a los 18 empezó a pagar IPS, 18, 28, 38. Yo ya hubiese sido jubilado si era por los 25 años de aporte, ¿verdad? Pero no tengo edad, me faltan todavía 6 años para tener la edad mínima. Y de repente necesito, quiero sacar mi plata, no puedo. No puedo. Mientras tanto, Jipurú la hace plata en Calecita. Jipurú, interés, uy, ahí. Qué notable. Pero bueno, espero nomás que cuando cumpla los 55 esté vivo todavía el primer artículo y otro que pueda cobrar mi dinero, ¿verdad? Balacera entre barras deja niño de 5 años herido. Dice, a la pucha, de estos tipos. En las intersecciones de la calle 37 proyectada de Brasil en el barrio San Cayetano de Asunción, el menor fue alcanzado por un proyectil en la cadera, pero afortunadamente su vida no corre peligros. Dice la información, lamentable incidente ocurrió en el barrio San Cayetano en medio de un enfrentamiento entre barras bravas del cruce Roporteño entre las facciones denominadas Pasillo 40 y Los Quillos. Ah, Los Quillos, Pasillo 40 también, ya se separan todos. Antes pues era Plaza y Comando nomás, ¿verdad? Después surgió un tercero, después aparecieron Los Quillos, ahí en la zona de El Petit y compañía, y después ya van, cada vez hay más. Todos saben por qué, para distribuir droga en los barrios. Nada más que para eso. Bola eso, porque le quiero a mi club, porque soy cerrista hasta el cajón, soy olimpista hasta la muerte. Bola. No saben ni contra quién juegan su club. Se van al estadio y no saben ni contra quién juegan. Y la mayoría no pueden entrar porque se les controla. Y algunos igual entran. Y se quedan ahí en la adyacencia de los estadios. A apretar y a seguir vendiendo. Y no me hagan hablar de la barra brava, porque hay 4 entre y la barra brava. Eso ni maneja.
Varias veces alguno me dijo, che, no vayan, tranquilo. No. Ay, qua por interés, se llama manejar de Corea. Y eso sí que puedo decir con conocimiento de causa, no es por ser periodista nomás. Bueno, saludo Adrián, buen día, bendecido el sábado para vos también. Viste, Pio Salva al fin se le presentó a Sosa, y sí, linda presentación, lindo video. Su primera expresión en inglés, ese quería escuchar, vamos a mirar un poco. Che, que mucho mosquito que hay, cuídense que después de todo ese tiempo de frío, lluvia y ahora que vino el calorcito, se le añadí un será. Se le añadí. Así que hay que cuidarse. Muchos ya se hicieron hincha del Nottingham Forest ahora. Muchos ya se hicieron hincha del Nottingham Forest. Voy a ver si puedo bajar un poco lo que dijo Ramón en su primera incursión. Está en YouTube, ¿verdad? Porque en el Twitter, del Twitter no puedo bajar. Escuchan vos su primera palabra en inglés. Bueno. Bien por Ramón, bien por Ramón. Se dio. Tardaron un poquitito con el tema de la inspección médica, ¿verdad? Pero está bien. Es algo normal. Seguramente tenía que tener todos los detalles, ¿verdad? Y súper bien realmente. Posando ya con la camiseta, vistiendo la camiseta. Un lindo video. No quiero alzar el video porque me van a generar... Pero sí están en los shorts, seguramente va a estar. Ok, en Icar Sports creo que va a alzar mi querido César. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? El último creo que fue el mensaje de Diego. Sí, acá está Diego. Acá en Japón no hubo cuarentena por un tema de que después de la Segunda Guerra Japón decretó que no te pueden obligar a hacer algo que no quieres, dice. Buen día, Salvador, acá de Buenos Aires te estoy escuchando arrancando la jornada laboral, dice Sir Tadeo. Gracias, Sir. Yo me siento parte de acompañarte en época de pandemia. Me encanta que hayamos progresado mucho. Dice Dios, te acordás, Dios, o sea, la oscuridad ahí en el departamentito que teníamos en el centro cuando eso. Encerrados. Ese fue cuando volvimos recién otra vez de Cacupé. En Cacupé, yo ya quería hacer en Cacupé, pero donde estábamos no teníamos ni cable, no llegaba ahí. Gracias a eso, creo que no me agarró la malaria esta, ¿verdad? Bueno, encima era con la camarita de la computadora nomás, a oscura, más o menos, ¿verdad? No teníamos buena luz. Y así. Ojalá le trabajen mentalmente a Tony Sanabria, dice José. Tony es el único que está anunciado como titular en el arranque de la Liga Italiana, Hablando de Alfaro, por cómo habla hasta a mí me motivó comenzar con todo el lunes en el trabajo. Dice, si por cómo habla no te motiva, ya no sé más, dice Diego. Y si algún jugador no le entra lo que le dice, ahí sí que se va a recibir de súper pecho frío. Hay varios los que ya están recibidos de pecho frío, ¿verdad? Y varios van a ser masterados en pecho frío, así que... Ayer y hoy azotó un tifón, huracán en mi ciudad, Chiva. Dice, ningún árbol cayó, pero sí se cancelaron los trenes y a mí un vuelo que tenía que regresar a mi ciudad ya que estoy de vacaciones lejos, dice Diego, a la pucha. Hay muchas de esas cosas por ahí, tifones, huracanes. ¿Por qué lo que los hinchas de Talleres le critican tanto a Sosa si hace mucho ya se hablaba de su salida? La sorpresa es que se haya quedado tanto tiempo, dice totalmente. Pero el hincha es así nomás, le tratan de traidor y eso. Y encima él le deja otra vez 15% de su porcentaje, le dejó otra vez al club. Que no debería haber hecho, ¿verdad? Para mi gusto, si le corresponde, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un apriete. Ok, te dejamos ir, pero danos tanto más de lo tuyo. Famoso. Acá hemos tenido muchos casos también para que un jugador pueda salir de tal club
le hacían firmar un nuevo contrato, entonces si después se le transfiere tanto para el club, o si no, sí te va, pero tu porcentaje no te vamos a pagar. Entonces los perros con tal de salir y porque van a ganar mayor cantidad de sueldo o más plata o van a estar en un club más grande, se van nomás y le dejan su porcentaje al club. Ha ocurrido mucho eso. Hay un club muy tradicional que muchos años, ese era su modus operandi. O si no te hacía firmar un papel en blanco. Y no me van a luego decir que no es así, porque en la época que yo era cronista ya hacían eso. Y lo hicieron por varias. Ahora espero que ya no con la nueva dirigencia. Buen día, Salva. A ver, ¿por qué lo que lo ese ya está? Salva con micrófono en 1890 con un cable pelado barbudo como Moisés profesando sus anécdotas ese. Buen día, Salva la venta, club, eso así le sirve hasta a los comerciantes. Purete está la camiseta del Nottingham, dice. Ya veo, ya había camiseta del Nottingham hoy en el mercado, por ejemplo. He visto hace rato. Ya había camiseta del Nottingham. Y la cantidad de hinchas que va a ganar el Nottingham en Paraguay. Ya hay luego una comunidad que se llama Nottingham Paraguay, no sé qué. En el Twitter ya he visto, ayer ya he visto. El Nottingham Forest debió jugar contra Olimpia en el 79 por ser el campeón de Europa. Ah, y otro dato es la ciudad de Robin Hood, así es. Por eso estaba el famoso el sheriff de Nottingham. Bueno, Nick en el internet. Si se corta, esperen nomás un ratito. Está jodiendo, todos los días está jodiendo. Anteayer ya reclamamos. De vuelta. Todos los días a esta hora juego del internet y el cable. Oye, Reina, después te dice que señal de baja. Pero no se vayan nomás si es que por ahí de repente se corta. Sigan nomás presentes. Bueno, ¿qué tal estamos de likes, muchachos? Bate con la like, Gina. Hoy estamos más poco, pero no importa. Normal, mucha gente suele escuchar a la hora del laburo, ¿verdad? O yendo al trabajo o al estudio. Pero hoy mucha gente seguramente no está en eso, ¿verdad? No, que lo mitad. Bueno, 19 likes. 19 likes. Ok. A ver. Nottingham no quiso, renunció a venir a jugar con Olimpia, o sea, a jugar con el campeón de América, la Intercontinental en esa época, porque no quería venir a Sudamérica. Cuando eso tampoco no había, vos tenías que bancarte tu ida, tu venida, o si no, hacían un intercambio, bueno, el local le ponía todo al otro, pero los pasajes tenías que ponértela vos. Pero ellos no querían venir por el desgaste que representaba venir a Sudamérica. Y porque supuestamente acá jugábamos todo con trampa, ¿verdad? Con clavito, con patadita en el tobillo y todas esas cosas. O sea, se arrugaron y no vinieron. Pero sí vino el Malmo de Suecia, el vicecampeón. Bueno, yo quería que sea Jarazaguer el DT, pero si vamos a comparar los anteriores a Alfaro, este en su primera entrevista no habló de tiquitaca, este habló ya del sentido de pertenencia, amor a tu patria, ¿sí? Habló enfilarnos detrás de la bandera, que la camiseta, ¿qué está en la camiseta? Dice, el escudo, ¿y dónde está el escudo del país o la bandera del país? En el corazón. ¿Y el nombre dónde está? El nombre está detrás, eso ejemplificando muy bien que lo importante es el país. Que lo importante es el país, que el país tiene que estar en el corazón, que el nombre, por algo el nombre está atrás. Pero los perros igual, se dan la vuelta, meten un gol, se dan la vuelta y muestran su nombre o su número. ¿Por qué? Porque yo soy, yo. Shela papito, Shela, no. Y eso dijo también, que en su filosofía no entra el individualista, el individualismo. Está bien el individualista, pero que aporte al equipo, ¿verdad? Que es equipo, que uno solo no va a ganar, que no se puede depender de uno solo. ¿Qué pasa si ese uno amanece mal? ¿Qué pasa si esto? Ayer tiró varios factos, así como el que la convocatoria no es obligatoria. La convocatoria es una invitación para el que de verdad quiera venir. Ese también
Porque muchos venían porque eran convocados y de repente para venir a pasar unos días en su país venían. No le calentaba tanto venir que jugar la selección, no, para verle a su mamá, para ver a Moa, asado con los perros. Y su discurso me gustó mucho, pero repito lo que ya dije ayer, del verso a la acción. En Ecuador dio el mismo verso, accionó. En Costa Rica dio el mismo verso, accionó. O sea, por eso a mí me da confianza que acá también va a accionar. Que va a saber bien a quiénes convocarle, a quienes no, a quienes hacerle jugar, a quienes no. No va a limpiar de una el plantel. Evidentemente. ¿Por qué? Porque no tenemos más de lo que tenemos luego. De repente alguno que vaya surgiendo, sí, ahí vamos a ir viendo, pero tampoco tenemos, y lo que van surgiendo son, no tienen ni partidos en primera todavía, ni 6, 7 partidos en primera. Y lo que estaban surgiendo y que se fueron a Brasil, por ejemplo, no juegan. Romeo Benítez, Mateo Gamarra, no jugáis, güey. Entonces, medio complicadita con nuestra situación en cuanto a cantidad de jugadores. Buenos días, saludos. Saludos. Es campeón de Europa, dice el Nottingham, sí. Bicampeón de Europa. 2 títulos tiene de Europa. El arbolito, dice Juan. El internet de 4 letras seguro, dice sí. Sí, ya hay remera del Nottingham Forest con las letras de Sosa en CDE, dice Ever. Hasta las 10 ya le dieron en el este, dice. Qué locura el 2 de mayo, dice Juan. Menos mal no es político, Alfaro tiene demasiado carisma, dice Juan. Vamos a ver si Gustavo Gómez dice Eufico, puta por no jugar. ¿Salo puede explicar la polémica que la gente no entiende lo de la lista de 50 convocados? Sí, con mucho gusto, lo voy a volver a explicar. Ya lo expliqué ayer, pues todo el mundo, ¿viste que Villar nomás lo hace? No. Esta lista de convocados ya viene de la época del Maño Ruiz. Cuando empezó el tema de que tenés que pedir con tiempo a los jugadores que juegan en el extranjero. Entonces se va armando una lista. A ver, Bueno, después uno se retira, se va terminando, se va renovando. Yo conozco de la época del Tata. Donde el Tata una vez me cuenta que tenía 83 jugadores convocados. De los cuales tenían que quedar 25. Y que ese era el trabajo que ellos, de repente ven quiénes son los arqueros que tenemos afuera. Este. Bueno, este no juega. Bueno, entonces necesitamos 2 arqueros del plano local o un arquero del plano local. Laterales. Ya, Bueno, tenemos, y acá, fulano está jugando bien de acá. Vamos a poner uno de allá y uno de acá. Pero la lista a la que se refirieron ayer es la lista de los paraguayos que militan en el extranjero. Los que se van agregando, Nadie se saca de esa lista. ¿Ustedes creen que en esa lista no está, por ejemplo, Cocolizo González? Que hace cuánto no se le convoca, pero ya fue convocado, está. En esa lista de los más nuevos, por ejemplo, está Totina Amarilla. Está Diego González. ¿Por qué? Porque son jugadores por lo que ya se tuvo que pedir permiso. Entonces ya forman parte de una lista del extranjero, de las cuales a la hora de la verdad puede ser incluso que un técnico, en este caso Garnero lo mandó como Gastón Jiménez está en esa lista. Gastón Jiménez, que hace rato no está en esa lista. ¿Por qué? Porque se lo convocó, en su momento lo convocó Berizzo, y así. Sandes está en esa lista. ¿Por qué? Porque en su momento ya fue reservado para venir, no se le convocó al final. Pero están en la lista. Entonces, de esa lista de lo del extranjero, ahí ve, ¿quiénes tenemos? Gatito Fernández, tenemos ahí el arquero paraguayo, que jugaba en Bélgica también, que creo que está en Holanda, argentino-paraguayo. Por él también en su momento se había visto y hasta ahora nomás no se le... no sé qué pasó de él, ¿verdad? Y varios jugadores, está Pulpito, está Choco Fernández, está Alderete, está Junior Alonso, están todos los paraguayos que militan en el fútbol extranjero, exclusivamente los que alguna vez ya fueron tenidos en cuenta. Los que alguna vez ya fueron tenidos en cuenta. Ahí está este muchacho, hasta que vino a Cerro y que ahora está jugando en Perú, Rivero, hasta él llegó a ser reservado alguna vez. Entonces tiene más de 53 me contaba una noche que era. 57. Y entonces, si Alfaro quiere y no se decide por todo, le puede decir a Villar, che, justo, reservámelo a todos. Eso no significa que todos van a ser convocados, pero hasta ayer había el tiempo para hacer las reservas.
te puedo asegurar que a Tony Sanabria y todo se le reservó, antes de hablar incluso con Tony. Porque después, pues, ¿cuántas veces se dice fulano está reservado y después no es convocado? La vez pasada Gabriel Ábalos, Independiente cagó cuando eso era, para la Copa América. Gabriel Ábalos es nuestro jugador, irá a la Copa América. Al final no se fue a la Copa América, pero estaba reservado. Él también está en esta lista. O sea, es una lista que no la hace Villar, es una lista que la fueron haciendo los diferentes técnicos. Ah, este ya se retiró, sale de la lista. Mira que apareció Ramón Sosa, ese que era de Olimpia, se fue a Talleres, la está rompiendo en Talleres. Viene Barro Esqueloto, no sé quién fue, que tuvo... creo que fue Barro Esqueloto el primero que lo convocó. Yo lo quiero, vamos a pedir por Ramón Sosa. Ahí ya se le agrega a Ramón Sosa a la lista. Enciso se fue al Brighton, este y lo otro. Me gusta, se le agrega a Julio Enciso. Y viene Garnero. Garnero dice, me gusta Franco Cristaldo. Revisan vos si ya está seleccionable. Sí, ya está seleccionable. Franco Cristaldo del Gremio. Está en la lista. Así nomás. Y la lista la hicieron los técnicos. No digo que por ahí haya habido alguna sugerencia de alguien. No, Villa y Cuajata. Pero esa lista la van armando los técnicos y se queda en la gerencia deportiva. Justo pues el gerente. Es como en tu trabajo. Yo soy el gerente de deportes y tengo quien hace fútbol de salón, quien hace básquetbol, quien hace fútbol de primera, quien cubre selección, esto y lo otro, Y de repente, bueno, por decirle, estaba John Ferrari cubriendo Olimpia y sale John y viene Freddy Irala. Freddy le manda a Guaraní, a Agustín Benítez que cubría Guaraní lo traigo a Olimpia. Entonces traigo, en vez de John que se fue a otro medio, le traigo a, no sé, a Chochi Obando para que venga al 9. Entonces Chochi entra en la lista de recursos humanos del Departamento de Deportes. Y así va aumentando. Después, bueno, tenés más presupuesto. Estaban entre 12. Tener presupuesto para subir a 15 tu departamento. Contratar tres más. Ya entran en la lista de deporte. O sea, no sé si me explico, ¿verdad? No sé si me explico. Saludos al presidente Franco, papá de Cacupé, jaja, suerte, dice Ricardo. Suerte, Ricardo. Que mucho ligó Villar ayer en el chat, dice, sí. Buen día, Salva. Saludos. La verdad que no era el momento y lo expuso ahí Alfaro, pero no lo hizo de mala fe, creo. Creo que no sabía que Villar estaba siendo tan resistido últimamente. No sabía que estaba siendo tan resistido últimamente. Eso era algo para ahí, ¿verdad? Quedó como que realmente Villar es el que... No, Villar tiene la lista que fueron haciendo todos los técnicos. Cuando Chiqui Arce asume la dirección técnica de la selección paraguaya, cuando Chiqui asume, él se queda con la lista que hizo Tata. Y él le fue agregando, le agregó Eric Ramos, le agregó Marcelo Estigarribia, van agregando. Los técnicos que vinieron después le agregaban Gustavo Gómez, Junior Alonso, Josué Colmán. En esa lista, Josué Colmán está en esa lista. Ya muy al caso. Hagan nomás un mapeo mental rápido de los paraguayos que juegan afuera. Primero los de Europa. Eso es menos. Después primera división de Argentina, primera división de Brasil, Estados Unidos y México. En ese orden. Son de los países que tenemos. Y de Ecuador, que hoy tenemos uno, ¿verdad? Que es Alex Arce. En su momento Ramberbera. En su momento Paraguarí Espínola. Hubo otro también paraguayo. No sé si estará todavía. No, creo que el Rivero este que está en Perú. El que llegó a venir a Cerro Tarzán, que le decían. Y así no me acuerdo. Pero medio que fue inoportuno el... buen día, hola Edward. 50 de afuera, imagínate, seguro está el Pájaro Benítez. Y puede ser que esté todavía el Pájaro, porque el Pájaro formó parte de varias de las selecciones. Sí. Y sigue jugando. Sigue jugando el Pájaro. No creo que le hayan sacado. Aunque capaz que algún técnico también lo sacó ya de la lista, ¿verdad?
Bueno, por fin Omar Alfaro, por fin veremos a Gastón Jiménez Goat, dice Elio. Sí, me acuerdo que el Wolverhampton le puso a Enzo como jugador de Copa América, seguro fue reservado también. Sí, exactamente. Por eso Enzo ya también está en esta lista de los mayores, porque él ya fue reservado en algún momento. Bueno, yo escuché los 50 convocados, 24 seleccionados y también de ahí ya sale el sparring que suele viajar también con la CLs. No, Ever. Lo que quiere cambiar justamente Alfaro es eso, de que se hacían los convocados y jugaban todo lo de la absoluta entre ellos. Y no se podía hacer, era un entrenamiento que él quiere jugar contra otro equipo ya hecho. O sea, él tiene su lista de la absoluta y armar su 11 y el resto ir probando ya en ese equipo. No imagina que está allá, juega A contra B y, a ver, Kaku está en el B. Kaku, venido acá, fulano va allá. No. Hacer un equipo, un plantel y entrenar, por ejemplo, contra la sub-20. Eso es lo que quiere Alfaro y me parece correcto. Me parece correcto. Eso es el sparring. Vos no sos la selección, vos sos el sparring de la selección. ¿Qué fue lo que hizo Tata para el Mundial 2010? Llevó a los chicos de la sub-20 y ellos eran el sparring. Todos los días entrenaban contra ellos. La sub-20 entrenaba por un lado, todo lo físico, esto y lo otro, la técnica acá, pero después, fútbol, entrenamiento contra la sub-20. Contra la sub-20. Alfaro dice que vio a Paraguay en los Olímpicos, dice, ya estaba trabajando cuando eso, dice. Ever, el sparring va a ser con las inferiores también, dice, yo convocaría para la definitiva 2 por puestos naturales. Qué buena imagen en Maguaré de la entrada a Cacupé con los árboles de los eucaliptos. Ahora ninguno ya no existe lastimosamente. Sí, una macana fue. Eso fue planificación cero, porque hubo un problema, hubo un accidente. Sacaron todo y no era esa la manera. Se tenía que haber hecho, primero luego se tenía que haber hecho, mi papá me había explicado eso. Papá y el grupo del Estica y compañía del Ministerio de Agricultura en su momento plantaron esos eucaliptos a finales de los 60. Y su esplendor fue en los 80 y después, bueno, el que iba cayendo se iba reponiendo, por decirlo de una manera. Y llegamos a tener, lindo era todavía, pero no tenía ese follaje últimamente. Cuando se cortó no tenían tanto ese follaje ya, ¿verdad? Porque ya eran casi todos árboles nuevos, ¿verdad? Pero se debió haber planificado mejor el tema cuando se iban cambiando los... Y aparte, se plantaron del lado de afuera del predio del ministerio. Se hubiesen plantado del lado de adentro, por lo menos 2 metros más hacia adentro, más lejos de la ruta. Porque ahora, por ejemplo, ¿qué pasó? Se agranda la ruta y igual nomás no se iba a echar todo con el agrandamiento, con el ensanchamiento de la ruta. Se iba a echar todo ahora. Pero siempre decía mi viejo eso, se hubiese plantado de lo que hoy es la alambrada. Antes no había esa alambrada, me dice. Se tenía que plantar por lo menos 2 o 3 metros detrás de la alambrada. Porque se sabía que en algún momento la ruta se tenía que agrandar, me dice. Y como siempre, o como casi siempre, mi viejo tenía razón. Aparte de especialista en suelo, él sabía bien que cuanto más cercano a la construcción de una ruta, el suelo es más movible, es más fácil que se resquebraje, es más fácil que salga la raíz y todo eso. Sin embargo, de este lado había un suelo más sólido, aparte con pasto, en donde el pasto le podía... Y tenía razón. Y en un momento dado, no, vamos a cortar todo. Y cortaron todito. Cortaron todito. Como casi todo en este país. Algo crea problema, hay que echar. Hay que echar. Esa casa hay que echar. Hay que echar. Y no todo se soluciona echando, Así Diego se van a la inferior y también algunos que no quedaron, pero van para el sparring. La verdad, yo siempre vi solo gente de las inferiores. No, si de repente se hace una convocatoria de 30 y van a quedar en la lista 25, ahí sí completan para estar a mano, así como tuvieron, por ejemplo, los reservados en los Juegos Olímpicos. Eso sí. Pero la idea es siempre tener un sparring, o sea, un equipo que te haga de sparring.
No que vos rote tu equipo entre ustedes nomás. Pero salvo el paraguayo hoy no es tan unido como antes, dice demasiado ya queremos tirar por tirar, dice cagá y deberíamos apoyar más, somos muy resultadistas. Yo veo que otras selecciones con menos historia no lo son. Dice, Miguel Zamudio seguramente que recién nomás salió, dice, puede ser también, exactamente. Vamos a darle un voto de confianza, dice, ok, dice, yo estoy de acuerdo. Hola Salva, aquí disfrutando tus videos, aprovechando mis vacaciones de verano, saludos siempre desde Verona, Italia, saludos Gabo. Sí, señor. Ok. Ya no es más amiguito, ahora es my friendcito, dice. My friendcito. Por Ramón. A ver, ¿cómo estamos de likes, muchachos? 35. Bueno. Si Alfaro gana el primer partido, hasta la mitad. Imagínate debutar ganándole a Uruguay en Montevideo. Sería un golpazo. Pero para mí lo fundamental en este combo es contra Uruguay, si podemos ganar, fantástico. Un empate con un cambio total de actitud, bien. Pero lo mejor, ganar a Brasil en Asunción. Hacernos fuerte de vuelta en Asunción. Como dijo él, que jugar contra Paraguay sea un fastidio, que venir a Asunción sea un infierno. Eso depende mucho también de nosotros. Depende mucho también de nosotros, ¿eh? Difícil que Alfaro gane en su debut contra semejantes rivales, dice Juan. Buen día, Salvador. Hola, Joel. Yo creo que nosotros teníamos mejores jugadores que Costa Rica. Y Costa Rica le empató a Brasil. Y acá de local, con un cambio de actitud, con una renovación de sangre, con una ampliación de huevo, una buena táctica y el respaldo del público, podemos ganarle a Brasil. A esta Brasil. Pero Brasil no voló. Sí, Brasil no voló en la Copa América porque nuestros jugadores le entra un gol y se rinden. Porque hasta los 30 minutos jugamos bien y tuvimos buenas sensaciones. Hasta que Brasil nos hace el gol a los 31. Ahí nos vimos la puta, ¿verdad? Según Garnero. Brasil juegan sin técnico, le tienen cero respeto, dice, cierto. Buen día, Joel. Brian Ojeda, habla Rivero, Federico Santander, también seguro están en esta lista de reservados. Así mismo, están todos. Pero no siempre también son todos reservados. Primero, por ejemplo, la pucha, bueno, tenemos dudo entre este y este, bueno, reservame los dos. Entre este y este, bueno, de los tres, reservame dos. No, reservame, tenemos 5 delanteros, reservame los 5 delanteros. Después vamos a elegir quién viene. No estaba el mejor del equipo, salva Diego Gómez, dice Aldo. También Garnero llevó a cualquier tronco, dice. Bueno, hoy arranca el Campeonato Nacional B de la UFI. 18 horas en el Estadio Villa Alegre de la Ciudad de Encarnación. El primer partido. Itapuense contra Patriotas, si mal no recuerdo. Tengo por acá el programa. Campeonato que da un cupo directo a la intermedia del año que viene. Bueno, la primera fecha. Hoy también, el primer partido va a ser a las 3 de la tarde en el Estadio del Guaireña, Olimpia de Villarrica contra Guaraní de Fram. También hoy a las 3 de la tarde en el Nacional de Salto del Guairá, Nacional contra Lloré Central. Son los dos partidos del grupo A para hoy, día sábado. Por el grupo B, a las 3 de la tarde,
en el estadio del CEFCA, en Salto del Guairá. El CEFCA recibe al América de Pedro Juan Caballero. Y cerrando la jornada, donde estarán los actos centrales de inauguración, a las 18 horas en el Villalegre de Encarnación, Itapuense contra Patriotas. La primera fecha se cierra mañana por el grupo A14-15 en el estadio del Club General Díaz en Pilar. El equipo de Unión de Pilar recibe al RI Tres Corrales de Ciudad del Este. Y en Hernandarias, mañana a las 14:15, Independiente de Hernandarias recibe al Esportivo San Pedro de Coronel Bogado. Son los partidos de la primera fecha entonces del Campeonato Nacional B del fútbol paraguayo. Lindo campeonato. 2 grupos de 7 equipos. Clasifican 4. Y el campeón asciende a la intermedia para el año que viene. Son todos clubes, no hay ninguna selección que se hizo club en su momento como Cacupé, como Carapeguá, como Atirá, Caguazú, Oviedo, Ovetense. Se abrieron toditos juegan otra Interliga este año. Interliga que en varios departamentos ya empezó, ¿verdad? Buen día, Icar. Bendito Cocaraí, Alfaro, cómo discursean su conferencia de prensa, de pinta bien, ojalá haga algo, un fuerte abrazo de Itagua, dice José Manuel. Si acá nomás ya le tiramos mala onda, ¿cómo vamos a ganar? Dice, vamos a Paraguay contra el mundo, todo la uva, dice Ever. A ver, 38 likes recién, muchachos. Bueno, me hizo sudar todito mi mate, che. Bueno, ayer 2 de mayo ganó 1-0. Gol de Walter Bogado le ganó a Triniense. Mientras que Guaraní ganaba 1-0 con golazo de Matías Martínez. Un golazo de Matías Martínez para Guaraní. Soberbio remate. Pero después lo dio vuelta a Deportivo Luqueño. Empató rápido Luqueño. Empató rápido el equipo auriazul y después terminó dándolo vuelta. Para ganar por 2-1. El empate para Luqueño a ver, acá está. No, estaba mirando, pero no me acuerdo ahora mismo. No es que no he visto todo el partido tampoco. Todos los goles fueron en el segundo tiempo. Todos los goles en el segundo tiempo. El primero fue a los 12 minutos, Matías Martínez para Guaraní. Rápidamente, a los 18 minutos empató Jorge Mendoza, un remate de larga distancia que se le desinfla la pelota al arquero. Y después Alexis Villalba puso el 2-1 a los 34 minutos del segundo tiempo. Bueno. A ver qué más hay de novedad. Circe regala al Manchester United el primer triunfo en la Premier. Dice, comenzó la Premier ayer. Comenzó la Premier. Joshua Circe para marcar el gol que tanto mereció Casemiro y dar el triunfo al Manchester United en Old Trafford ante Fulham. Bueno, banderazo de salida. Ahora ya hay una Premier, ya se está jugando. Ya se está jugando el complemento de esta primera fecha. Están jugando ahora mismo Ipswich contra Liverpool. Llenó un poquitito más el partido ayer, ganó Manchester United 1-0 al Fulham. Ahora están jugando Ipswich contra Liverpool. Más tarde a las 10 juegan Arsenal contra Wolves, Everton contra Brighton, sin Enciso, Wolves sin Enzo, ambos lesionados. Newcastle contra Southampton, también a las 10. Vamos a ver si está Almirón.
Ojalá que jueguen todo lo antes posible nuestros jugadores Cuerache. Necesitamos que jueguen. En principio no está anunciado como titular hoy Almirón. Pop, Libramento, Shar, Barn, Hall, después está Guimaraes, Longstaff, Joel Trombambo, Murphy, Gordon y Isaac. Es el probable equipo para hoy de el Newcastle. Pero Almirón está convocado. Seguramente va a estar en la banca el día de hoy. Bueno. Buen día, Salva, saludos. Hola, Lucas. Guaraní siempre pecheando, dice Andrés. Buen día, Eduardo. Fátima dice, ya puse mi like. Buen día desde Coronel Oviedo. Saludos, saludos, Fátima, para vos también. Luqueño tiene que irse al registro civil a poner a su nombre a Guaraní como su hijo, dice Lucas. Si le damos la confianza a los jugadores y dejamos de silbarle cuando intenta encarar, la gente también puede empujarle a los jugadores, pero alentando. Dice, han tenido los perros del himno ya empujaban, dice. Saludos, acá en la facultad. Yo estoy turno noche, pero a la facultad no le importa, dice Miguel. Los demás ya sentían la presión desde ahí, no se paraba de cantar de Japó, era, dice, ¿cierto? Liverpool juega ahora, dice, sí, Lucas. Forest mañana, ¿verdad, Salva? Dice. Y el Nottingham Forest juega hoy a las 10 también, contra el Bournemouth. Seguro que Sosa va a estar en la cancha, ¿verdad? Hoy también 12:30 West Ham contra Aston Villa. Mañana 9 horas Brentford contra Crystal Palace. 11:30 mañana Chelsea contra Manchester City. Lindo partido de comienzo. 3 de la tarde Leicester contra Tottenham. Son los partidos de esta primera fecha de la liga inglesa. La liga Premier de Inglaterra. Bueno, también arranca Italia. Liga de Italia también comienza. Vamos a tener hoy a las 12:30 el primer partido. A los primeros partidos. Genoa contra Inter. Parma contra Fiorentina, 12:30. Hoy 14:45 Milan contra Torino. Empoli contra Monza. Mañana Hellas Verona contra Napoli, 12:30. Bologna contra Udinese, mañana 12:30. Mañana 14:45 Cagliari Roma. Lazio Venecia. El lunes 12:30 Lecce Atalanta y Juventus contra Como. Son los primeros partidos entonces de la liga italiana. Está anunciado en Torino Tony Sanabria como titular. Vamos a ver si lo llevaban a Cuenca. Para esta primera fecha. Jugó minutos en los amistosos, ¿verdad? Jugó algunos minutos en los amistosos. Por lo menos entre los titulares, por supuesto no está Hugo Cuenca, ¿verdad? Hay que ver si fue convocado. Ya la vamos a ir viendo. Bueno, la temperatura actual en Cacupé 22 grados. En Asunción 19 grados. Está haciendo más fresco en Asunción que en Cacupé. Algo raro. O si no, no actualiza, nomás todavía la tele y en su termómetro. A las 8 suelen actualizar. Yo tengo acá el termómetro de momento. ¿Cómo se dice al instante? Los nombres de los jugadores del equipo de Almirón y Enciso, me sé ahora, toca prestarle atención al Forest, dice. Y Murphy no es titular, Gina dice. El equipo titular tiene la banda Gordon y Barnes, quiere decir que Miggy revulsivo nomás ya, dice. Pero ese es el probable, Alan. Vamos a ver si a la hora de la verdad son los que juegan, ¿verdad? Es lo que publican. Es lo que publican. Bueno. Ok.
¿Qué más? Vamos a hacer una horita nomás por hoy. De lunes a viernes sí hacemos 2 horas. Sábado vamos a meterle una horita. Y domingo no me comprometo. Si mañana tengo que viajar, capaz que le meta mañana a las 7, de 7 a 8. Capaz que sí. Pero no me comprometo. 47 años sin Elvis Presley. Bueno, qué monstruo era Elvis Presley. Lamentablemente, la fama, la idolatría, las drogas. Pero marcó toda una época. Desastre el wifi de la facultad, dice Miguel. Domingo, día de misa, dice Ever. Salva, dice. Sí, está bien. A la hora de la misa. Podemos hacer la misa nosotros. ¿Verdad? Si no le pongo la misa, si acá 2 cuadras nomás. Puedo ponerle la misa, si escuchan. No sé, digo yo. Cuenca debería salir a préstamo a otro club de Italia. Yo creo que tranquilamente podría jugar, dice Juan. Y puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Pero por ahora se queda. Bueno. Estoy buscando el plantel convocado del Milan. A ver si por ahí está Cuenca, ¿verdad? Y vamos a ver si... No, Diego González está lastimado. No va a estar tampoco en Lazio. Ese fue el tema. Varios jugadores nuestros no comienzan la temporada. Eso significa que otros van a tener la primera impresión, la primera oportunidad. Y así cuesta más. Ahora sí, vos hiciste una buena pretemporada y vos empezás a titular, pues vos soy y el otro el que tiene que esforzarse el doble para sacarte tu puesto. Va a pasar a Enciso. A Enzo sí que más, todavía él se pierde todo el año. A Diego González. Que ya estaba haciendo suplente, ya suplenteó varios partidos en la Lazio. Pero bueno, ojalá que pronto esté. Ok. Si mañana hay live, pero empezamos rezando. Dice, no, hay hostia, solo vino. Dice, tranquilo nomás. Salva, hoy ya debuta Ramón Sosa en el foro. Dice, no creo, Rey Sexo. No creo. No creo que sin ningún entrenamiento el técnico lo ponga. No creo que haya sido convocado para el partido de hoy. No sé, la verdad que no he visto en ningún lado eso. Pues quién sabe. Los ingleses pues a veces están así, técnicos Haku, ese como se dice, y tanto pidieron por él que ya sabe cómo hacerle jugar, pero cómo se va a entender con sus compañeros. Bueno. Alerta mundial ante casos de Mbox, dice. Se confirmó un caso en Corrientes, Argentina. No será raro que llegue a nuestro país. La principal forma de contagio es el contacto cercano con personas infectadas, dijo el doctor Hernán Rodríguez, infectólogo. O sea, que vean el virus del mono nunca. Bueno. Ok. Buenas saludos allá, dejé mi like, dice Víctor. Gracias, Víctor. Bueno, gracias muchachos, vamos a reencontrarnos a las 10:45. Hoy tendremos turno de tereré a las 10:45 y ahí vamos a hablar mucho más ya del clásico y de todo un poco, por supuesto. La punta por ahora es del 2 de mayo en el fútbol local, así que cerramos por ahora salvando en esta edición sabatina, que vamos a hacerla de 7 a 8. De 7 a 8 habitualmente los días sábados y de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.
Muchas gracias a todos por estar, que tengan todos feliz fin de semana.